Muy buenas a todos y bienvenidos a Frozen Frame. Yo soy Rafa Rodríguez y hoy me acompaña Clara Suarse. Clara, también conocida como Scarlett Harzak, es actriz de doblaje, directora de doblaje, guionista, youtuber y presentadora del podcast No Estudies Cine. En cuanto al mundo del doblaje, Clara es conocida por doblar a Haru en Beastars, a Mona, Ninebolt y Lulu en la saga WarioWare, a Raftalia en The Rising of the Shield Hero, a Nori en Los Anillos de Poder y a las actrices Chloe Grace Moretz, Caitlin Dever y Elle Fanning. Si algún nombre lo he pronunciado mal, lo siento, pido perdón y nos vemos en la siguiente. Además es que Clara es guionista y directora de Crónica Macabra de una noche cualquiera, un cortometraje estrenado en el año 2020. Y creo que voy a parar, porque si no, Clara, yo creo que estoy aquí hasta Navidad leyendo tu currículum. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Oye, es muy bonito tenerte aquí porque los que nos estén escuchando en Spotify y iVoox no pillarán la referencia, pero los que nos estén escuchando en YouTube se darán cuenta que hace unos 3 años tú y yo hablamos en un antiguo podcast sobre doblaje sí. Bueno, no doblaje sí, doblaje no, estuvimos hablando sobre doblaje. El título clickbait un poco, ¿no? Exacto. Siempre hay que rascar visitillas, es muy difícil en el mundo de internet. Así que para mí es un gustazo tenerte aquí otra vez después de 3 añitos. Jo, qué guay, sí. Qué ilusión, qué ilusión. ¿No? El tiempo en internet pasa de una forma un poco extraña a veces. Sí, sí, porque aparte tengo la sensación que no hace tanto tiempo, porque al final pues te voy leyendo por algún lado, voy viendo que haces esto, que haces lo otro, y de repente dices, hostia, han pasado 3 años, tío, es fuerte. Claro, sí, es como se mantiene este contacto parasocial y de repente es como, oh Dios mío. Porque la verdad es que tampoco no nos hemos visto nunca. No nos conocemos en persona. Que tampoco... tendremos que arreglarlo eso en algún momento. Pues sí, aparte seguramente nos movemos por los mismos círculos, seguro que vamos al Festival de Sitges, o sea, estas cosas que pasan. Bueno, el podcast de hoy no se llama Pause and Chat, se llama Frozen Frame y es un formato bastante diferente a lo que hicimos, que son 30 minutitos charlando de peliculitas para que tú me cuentes pues lo que a ti te gusta, básicamente. No sé cuáles son los 3 ingredientes que tú crees que tiene que tener una peli para que a ti te fascine, ya sea desde tu punto de vista más profesional o ya sea desde tu punto de vista como mera espectadora. Son 2 cosas un poco diferentes, tengo que decir. Pero, o sea, yo creo para mí los diálogos vale tienen que tener algo. O sea, no tanto el guión como los diálogos en concreto. Sí, o sea, he intentado, no quería ser como muy general diciendo esto, porque si no, al final todo el mundo termina diciendo el guión, tal. Entonces quería como ir a cosas más concretas y más específicas, ¿no? Dentro de estos ámbitos. Entonces, dentro del guión, los diálogos, que es lo más difícil de escribir y luego con lo que se queda la gente, ¿no? Al final, porque... Yo soy de ese tipo de personas que vive constantemente citando diálogos de películas, ¿no? Y he notado que también, supongo que esto es por la edad y porque antes, cuando tienes 15, 20 años, ves muchísimo las mismas películas una y otra vez, ¿no? Y a medida que te haces mayor, al menos en mi caso, como he tenido esta necesidad ferviente de, quiero ver todas las películas que tengo, las 600 películas que tengo en la watchlist, ¿no? Es como, no puedo volver a ver esta película que ya he visto, tengo que ver esta película nueva. Entonces eso también hace pues que vayas como reteniendo menos pues esas frases míticas, ¿no? Pero sí que creo que para que el cine sea algo que perdure, ha de tener esas frases que se queden en el imaginario colectivo y que la gente relacione, ¿no? Relacionado con esto está el tema de la iconicidad. Yo creo que una peli buena ha de ser icónica, ha de tener imágenes únicas que solo podamos relacionar con que automáticamente nos hagan pensar, ¿no? en esa película y al final que eso es el cine, ¿no? El poder de construir imágenes evocadoras y únicas. Y luego, para terminar, una de mi obsesión de los últimos años dentro del montaje, que es uno de los ingredientes esenciales, ¿no? Pero ahí dentro últimamente me he obsesionado muchísimo con las transiciones. Entonces, si una película tiene unas transiciones curradas, yo ya estoy dentro. Totalmente.
Muy interesante, porque justamente hará bastantes programas. Estuvimos hablando con John en Rodan John sobre el tema de las transiciones, que es algo que se ha perdido. Y estuvimos viendo The Wild Bunch, Grupo Salvaje, y claro, solo hablábamos de las putas transiciones, de lo bonitas que eran y de qué pena que ahora todo vaya a corte. Es que para mí las transiciones, o sea, son como el acabado, ¿no? Es como si tú te compras algo de ropa, puede ser muy chulo la pieza, puede tener como el estampado más guay que has visto, pero si los cosidos no están bien y a los 2 días se te descose, ¿no? Pues no es funcional. Entonces, las transiciones para mí cumplen un poco este propósito medio estético, medio funcional también, porque al final son lo que le da la puntilla a la historia, ¿no? Que la historia esté como bien cosida y bien amarrada entre ella. Y es como, puedo tener una serie de escenas increíbles, pero si entre ellas no hay nada que las una y las cohesione, pues yo creo que el acabado no es tan bueno y no tienes... No es estas películas que la gente dice, buah, es que me he enganchado de principio a fin, no podía despegar los ojos de la pantalla, he estado ahí. Yo creo que es porque están bien ligadas y bien transicionadas. Que no se vean los bloques, porque evidentemente el cine se rueda y se monta por fragmentos, porque si no sería una puta locura. A no ser que seas Sokurov y hagas una peli que esto da un plano secuencia, va por bloques. Y lo de siempre, como el montaje acostumbra a ser invisible, lo normal es que la gente no se dé cuenta de que ahí se ha hilado muy bien y se ha ido muy al detalle. Claro, exacto, y que si se quieren diferenciar los bloques, pues que sea eso, que sea totalmente a propósito, ¿no? Que a mí me flipan las películas hechas por episodios. Clerks, que es una peli hecha como en base a mini sketches o escenas y todos con títulos así evocadores, ¿no? Catarsis, juxtaposición. Yo vi esto con 18 años y fue como, ¡oh, Dios mío! No, pues, pero está hecho así, tiene ese estilo y me acuerdo tantos años después, ¿no? Entonces es un poco eso, no sé, es como cúrratelo, macho, ya te lo has currado hasta ahora, pues cúrrate este pequeño detalle que va a mejorar el resultado muchísimo. Que ahora mismo son 2 clics, antes era en físico, claro, pero quiero decir, es un detalle antes era complicado, antes dice, bueno, en plan, pues hacer un fundido y tal, hostias, pues era ahí trabajo, pero ahora, que es arrastrar una cosa en el ordenador, es como, tío, pues hazlo. Dale un poquito de magia, 100%. Me ha gustado mucho lo que has comentado de que las películas, porque has dicho 2 cosas que tienen muchísima... Está guay, porque has hablado al final del texto, de la imagen y del montaje. O sea, has tocado ahí 3 palos. Claro. Lo de que sea icónica visualmente, justo, yo ayer, esto lo estamos grabando en 2024, no sabemos cuándo se va a emitir, pero justo ayer acabé de ver Maxine, la última película de Ty West, que no sé si has llegado a verla tú. No, de hecho tengo que ver Pearl aún, porque voy con retraso. Cuando salió Pearl, vi X. Vale. Entonces, llevo desde entonces diciendo, tengo que ver Pearl. Lo que pasa es que últimamente aunque con estas seguro que no, porque este estilo me mola, pero últimamente con las estoy un poco sensible, entonces intento ir con cuidado con las películas de terror y tal, aunque con estas no creo que me afecte demasiado. Pero tengo ganas de verla, me tengo que hacer como la doble sesión Pearl y luego ver Maxine. Pues en el caso de Maxine, sin hacer nada de spoiler, pero sí hablando del inicio de la peli, yo la estaba viendo y hay 2 elementos que creo que hacen que la peli sea muy icónica. Seguramente no sea una peli que vaya a pasar a la historia del cine. Seguramente no sea una película que vaya a gustar a todo el mundo ni que sea perfecta para todo el mundo. A mí me ha gustado, yo he comprado mucho la premisa, pero sí que cuando empieza, digo, esta imagen se me va a quedar en la cabeza. Y eso hacía mucho que no me pasaba. Es que es guay cuando pasa eso. Es muy chulo. Estoy pensando en películas icónicas que sí que hayan pasado a la historia del cine, como puede ser Psicosis, como puede ser El Resplandor, y seguramente el fuerte está en la imagen. A nivel, o sea, lo que retenemos a lo mejor. Sí que nos quedamos a lo mejor con la sensación, en mi caso, de Skinamarink, o películas así como muy inmersivas en las que el sonido construye la atmósfera,
pero sí que es verdad que lo icónico visual, los pies de Tarantino, claro, todo esto... Sí, o por ejemplo yo de hace unos años creo que una de las partes más icónicas, una de las escenas más icónicas que nos ha dado el cine es Jessica, Illinois, Chicago de Parásitos, que es esa escenita donde se ponen a cantar la cancioncita y hacer así con los dedos, que es una chorrada, ¿sabes? Pero es como, eso vi que esa imagen se repetía durante bastante tiempo. Sí, o sea, y hubo una época, yo recuerdo yo cuando era más pequeña, cuando nos juntábamos en los cumpleaños con mi familia, jugábamos mucho a las películas, ¿no? Hacíamos 2 equipos y entonces hacíamos mímica para intentar adivinar las pelis. Y hacíamos mímica de escenas. Claro. O sea, eran escenas tan míticas, ¿no? Yo qué sé, la escena de Misión Imposible de Tom Cruise que se queda colgado, ¿no? En la primera película o cosas así. Eran momentos tan icónicos que... O Matrix, ¿no? O sea, claro. Entonces, tú hacías eso y ya la gente sabía de qué peli estabas hablando. Claro, de un tiempo a esta parte, con las plataformas de streaming y tal, también el cine ha cambiado mucho y ya no es tanto ese cine para masas que ve absolutamente todo el mundo y todo el mundo conoce esa película y esas referencias. Entonces, obviamente, ahora ya no va a ser igual, pero creo que igualmente merece la pena seguir haciendo un esfuerzo por crear estas imágenes, porque no sé, es eso, al final es lo que se retiene. Eso es lo que acaba perdurando. Hay casos muy concretos que sí que creo que a lo mejor hasta la música o el efecto de sonido es casi igual de representativo, como en el caso de Psicosis, que sí, claro, que haces el violín y todo el mundo lo capta, pero es lo que dices tú, yo creo que es mucho más sencillo identificar una peli icónica por la imagen que no por el sonido. Sí, bueno, aunque a veces cuando se hace por el sonido, o sea, yo el de Hereditary a mí me sigue acojonando, ¿sabes? Me parece una idea buenísima. Claro. Entonces sí, o sea, al final el cine es audiovisual, normalmente la imagen se explota muchísimo más que la parte de audio, pero al final la iconicidad se puede construir desde muchos sitios, ¿no? Desde las líneas de diálogo, desde un objeto de atrecho, ¿no? Yo pienso en el Sunny Day de Juno, por ejemplo, que ya ves tú que es una peli indie de hace un mogollón de tiempo, pero la imagen de ella bebiendo Sunny Day directamente de la botella se ha quedado, ¿no? El cartón de leche del Gran Lebowski. Exacto. Como, entonces es muy guay porque se puede trabajar prácticamente desde cualquier departamento. Desde esto es una serie, pero Walter White en calzoncillo, con camisa, claro, y calzoncillos y una pistola en la mano, ¿sabes? Esa imagen súper potente. Dices, ¿cómo empezar bien una serie? Pues así, ¿sabes? Tal cual. Y como ya has comentado también el tema de los diálogos. A mí me parece un prodigio cuando veo una peli bien dialogada, porque digo, ahí detrás... O sea, no ha sido simplemente, hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Sabes? Como una cosa superficial, simplemente para transmitir información, ¿sabes? Que se y además para no transmitir información, ¿no? Que es como, tío, si no, o sea, quiero decir, yo me dedico a decir diálogos de pelis, ¿vale? Eso es lo que hago durante todo el día, me pagan para eso. Entonces yo enseguida sé identificar cuando un diálogo tiene algún tipo de sentido o cuando es una chorrada, porque la mayoría de diálogos que yo digo en mi día a día son estupideces que si no las dijera se entendería absolutamente todo igual, ¿sabes? Entonces, claro, eso te hace pensar y cuando de repente te encuentras un producto bien dialogado, es como, ostras, qué sutil, qué pocas palabras está usando y cuánto está diciendo con esas pocas palabras, ¿no? Entonces, claro, es una gozada tener un diálogo bueno, sutil, con subtextos, con eso es muy guay. Sí, porque aparte haces que el espectador no se sienta como un imbécil absoluto, que eso es importante. Claro, yo me acuerdo de una de las primeras veces que me di cuenta de que la escena no iba de lo que iba, sino de que había como un subtexto por detrás, fue una peli indie que se llama... ¿cómo se llamaba? En inglés era Kissing Jessica Stein, en castellano En busca de Jessica Stein, no me acuerdo cómo iba exactamente. Es una especie de comedia romántica con toques dramáticos.
Besando a Jessica Stein. Besando a Jessica Stein. Pues hay una escena de Besando a Jessica Stein en la que la prota, Jessica Stein, está con una chica con la que está teniendo una cita y entonces le pregunta por su... O sea, la prota está como en un momento en el que no sabe muy bien qué hacer con su vida y está intentando probar cosas nuevas para salir de su zona de confort y tal. Y como todos los hombres han sido una decepción, de repente queda con esta chica. Porque ve que tienen muchísimo en común y dice, oye, pues no te cierres la puerta, ¿no? Y entonces están en un taxi ellas dos y de repente ella le pregunta por el pintalabios a la otra chica. Y la otra chica le dice, empieza a contarle un rollo, dice, uso 3 pintalabios. Uso primero uno que es rojo oscuro, luego me pongo una base de otro que es más rosa y luego por encima me pongo otro porque es más brillante. Vale. Y la otra dice, es que yo llevo mucho tiempo intentando buscar el pintalabios perfecto y no lo encuentro. Y ella, es que a veces el pintalabios perfecto tienes que encontrar más de uno y ponértelos para conseguir el color que... Claro, y yo estaba viendo aquello y de repente en plan de, no están hablando de pintalabios, loco, están hablando de otras cosas. Y me sentí, claro, yo era un moco, no sé cuándo tendría 18, 19 años, pero claro, de repente me sentí como, guau, es muy guay este diálogo, porque es algo aparentemente inofensivo y aparentemente banal, pero en realidad están hablando como de algo mucho más profundo, ¿no? Y no sé, y me acuerdo aún de ese diálogo, ¿sabes? Sobre el pintalabios, entonces, quiero decir... Por algo será, 100%. Claro, se pueden hacer cosas muy chulas, tío, con los diálogos. Al final... Por eso me da rabia cuando el diálogo se limita a, y lo peor, a describir lo que ya estamos viendo. Hostia, que es como, macho, no soy tonto, o sea, no soy imbécil. Es como, no me expliques lo que estoy viendo. Porque así también creo que se atonta al espectador. O sea, mucha gente ahora le echa la culpa a, ¿no? que los jóvenes no pueden ver pelis y todo, y la gente le echa la culpa a TikTok, que seguro. Pero quiero decir, pero no tendrán las pelis esta forma de narrar algo que ver también. Sí. Quiero decir, si no usas los diálogos para nada, si el nivel de comprensión lector que tienes que emplear para ver algo es el mínimo, pues claro que se adorme, que se adorme, perdón, me ha salido el catalanismo, claro que el público se adormece y deja de intentar entender las películas más allá, ¿no? Bueno, yo creo que eso ha pasado siempre. Sí que es verdad que el tema de las redes sociales y los mega estímulos hace que la gente pues, sea un poco más vaga en ese aspecto. Pero lo que dices tú, yo no creo que se haya hecho con maldad nunca, pero siempre se ha tendido a subrayar las cosas por miedo a que la gente no lo entienda, porque parece que somos un mono con una pistola y luego te das cuenta que pues lo que hablabas tú de las capas de significado, si nos ponemos como Shrek, las películas tienen capas. Claro. Cuando ves la típica película de Pixar, que lo tienen muy interiorizado. Exacto, eso, o sea... en el que es una película puramente infantil, pero estás hablando de Wall-E, nos vamos a la mierda, mensaje súper ecologista y no podemos funcionar así, eso un niño no lo pillas, eso un adulto lo pilla y es la misma película, con los mismos diálogos y las mismas imágenes. Totalmente, es que no sé, es que la excusa de queremos atraer al mayor público posible y es como Jurassic Park también. Ya. Y los diálogos son para que te los sirvan en un plato gourmet, ¿sabes? O sea, no sé, los Goonies. Los Goonies tiene diálogos increíbles y es una peli para niños. 100%. Entonces, es que no, es que se puede, es que la calidad no está reñida con que sea una película para masas o para un público amplio, incluso para un público joven o infantil. Al contrario, precisamente, si es para un público joven e infantil... Que sean ricas, ¿no? Claro, tendrían que... Eso. Muy bien, hemos hablado ya de muchísimas películas y ahora toca que me digas cuáles son los directores, las directoras o el combo que tú prefieras para irte a cenar con ellos o con ellas. No sé si es alguno que has dejado caer, algún nombre citando sus películas o tienes otros nombres guardados ahí en la despensa. Creo que no he dicho nada. Bueno, uno, ya sé que es muy evidente, pero lo puedo justificar, pero uno es Edgar Wright. Muy bien. Obviamente. No solo porque esté obsesionada con sus películas y con sus transiciones. Me consta.
sino porque me parece genuinamente un tío muy majo. O sea, fue a Sitges el año pasado o el anterior, no me acuerdo, y yo ese año no fui. Fue el único año que yo decidí no ir, pero porque tengo como una cosa extraña, me siento tonta pidiéndole fotos a la gente, porque es como, ¿qué hago luego con esa foto? ¿La enmarco, la pongo en grande en mi casa o la guardo en el fondo del disco duro? Bueno, total, que no fui, pero tengo colegas que sí que fueron y que se hicieron fotos con él y les firmó la trilogía del corneto y tal, y todo el mundo coincidía en que era un tío súper simpático, luego en entrevistas lo ves, es como muy, muy majo y además es un friki del cine. O sea, yo creo que disfrutaría muchísimo charlando con Edgar Wright de pelis, no de las suyas, de pelis en general, ¿no? Y aparte que he visto, solo me falta por ver su primera película, la primerísima, que es un western, un western comedia ahí de súper bajo presupuesto. Es la única que tengo pendiente, me la estoy reservando para algún día especial. ¿Cuál es tu favorita de Edgar Wright? Sé. ¿O cuál dirías que hoy es tu favorita? Te diría que Scott Pilgrim, porque realmente fue, o sea, ya había visto las dos primeras de la trilogía del corneto. Pero es que Scott Pilgrim, tío, es que es una de esas pelis que están tan bien, todo está y todo encaja tan bien, todo es tan... Y además que pertenece a uno de mis géneros favoritos, que es persona a la que acaban de dejar y está perdida en la vida y no sabe qué coño hacer y empieza a tomar una serie de decisiones de mierda. Es un género que me encanta. Con el que me siento muy identificada, no sé por qué, porque a mí nunca me han dejado, pero supongo que entiendo, pero sí que me ha pasado en muchos momentos de mi vida de acabar de estudiar algo concreto y de repente estar como al borde del abismo y decir, ¿qué hago? Y hacer el gilipollas porque eres joven y es lo que te toca, ¿no? Sí, esa sensación de estar perdido es fácil conectarse con ella. Sí, diría que Scott Pilgrim, pero Bienvenidos al fin del mundo también me flipa muchísimo. No sé, todas sus pelis. Sus pelis, cada vez que veo una peli de Edgar Wright me entran ganas de hacer películas, lo cual a veces es una mierda, porque es como, no, ahora no, tienes que hacer otras cosas. Y aparte a ese nivel, que tiene que ser jodidísimo. Claro, no, que es como, hay mucho curro detrás. Ya, a mí si tengo que elegir entre papá y mamá es jodido, pero para mí papá es Baby Driver, que parece un espectáculo de montaje, de todo. Es buenísima. Y Last Night in Soho. Es que es muy guay. Parecen dos grandes pelis. Son muy, muy chulas. Creo que manejan súper bien el género en el que están y en el que se mueven muy bien. Pero sí. el cabrón no tiene peli mala, o sea que hoy son estas y mañana podría decirte otras, la verdad. Pues es que es brutal. Incluso, ¿has visto Spaced? ¿Has visto la serie que hizo? Pues te la recomiendo un montón. O sea, es todo lo que Big Bang Theory no es. Quiero decir, es una peli hecha por un friki sobre frikis, también perdidos en la vida que no saben qué hacer, y es una peli que está llena de referencias constantes y no solo citándolas, sino a nivel visual. O sea, lo que hablábamos de la iconicidad, esta peli pilla escenas icónicas de pelis y te las desmonta y aparte... O sea, es brutal. Soy muy pesada con esto, pero hay un capítulo, o sea, eso es una sitcom, ¿vale? Son capítulos de 20 minutos y creo que son 7 capítulos por temporada, o sea, tampoco, son 14 capítulos y ya está. Y luego hay como una peli o un capítulo especial que lo tengo pendiente. Pero hay un episodio que los últimos 10 minutos, es decir, la mitad del capítulo es sin diálogos, en una sitcom. Ostras, ¿vale? vaya apuesta. Porque salen de fiesta y se van a una discoteca. Entonces es todo 10 minutos con música, ¿vale? En los años 90. Y los personajes ahí haciendo cosas, todo en modo cine mudo. Qué bueno. Y es maravilloso ese capítulo. Entonces es muy guay. Yo la recomiendo muchísimo. Pues a la watchlist directa. Yo pienso también, así como apunte antes de que digas el segundo nombre, que Edgar Wright, si hubiera nacido o hubiera empezado a hacer cine cuando lo hizo Tarantino, el adjetivo tarantinesco a lo mejor sería wrightinesco, porque no hay tantas diferencias entre ellos dos y me parece que es un tipo que a nivel popular no se le conoce tanto como a Tarantino. Ya, y pero tienen yo creo... muchos puntos de conexión. Sí que es verdad, pero yo creo que Edgar Wright, al hacer comedia, es lo que siempre pasa. Además, el tipo de comedia que hace él, que él hace sátira y parodia,
y es inglés y tiene este puntito de humor, que todo el mundo, o sea, cuando preguntas a la gente, todo el mundo dice, ay, sí, me encanta el humor inglés. Y es como, pero el humor inglés a mucha gente le cuesta entenderlo, o sea, es muy absurdo. Si lo llevas a un nivel absurdísimo, es algo que creo que al gran público cuesta. Y además porque requiere, o sea, que es un poco snob decir esto, pero creo que para disfrutar plenamente de estas pelis te requieren cierto nivel de cultura, de cinefilia y de... Entonces, claro, yo entiendo que parte del humor al gran público se le pueda escapar y está bien, no pasa nada. Yo creo que él es perfectamente consciente de que hace cosas de nicho, pero las hace porque le molan, ¿no? Sí, 100%. Yo creo que hace las pelis que querría ver y eso ya para mí es suficiente. Sí. ¿Cuál es el segundo nombre que tienes en mente para esta cena de 3? Va. Greta Gerwig, porque la amo y estoy enamorada, aunque a lo mejor no podría ir a cenar con ella porque me quedaría toda la cena mirándola sin saber qué decir, ¿sabes? Entonces a lo mejor es un poco contraproducente. Me quedaría como toda la cena mirándola con cara de loca. ¡Hi! Sino que la sonrisa está puesta ya de serie. Sí, vale. Hola. Debe imponer mucho, Greta Gerwig. Pero sí, Greta Gerwig, no sé, también por entrevistas y tal, me parece una tía como súper guay, me parece una tía a la que le flipa el cine, le encanta, ha sido actriz, es guionista, es directora, a lo mejor se trae a Noah Baumbach, a su marido, ¿no? De paso a la cena, en plan de mira, me ha venido a recoger pasaba y también puedo charlar con él un rato, o sea... todo ventajas, ¿no? Aprovecharías ahí el combo breaker. Claro. Y además son amigos de Wes Anderson, entonces que traéroslo también. Ya seguro. Luego, que se venga. En las copas ya pasáis de 3 a 14. El after ya sería como muy animado, está todo pensado. No, sí, pero Greta Gerwig es... o sea, solo tiene 3 pelis firmadas con ella, 3 y media. Pero es que me encantan. O sea, tanto Lady Bird como su adaptación de Mujercitas, como Barbie, no sé, me parecen una burrada, me parecen pelis divertidísimas, me parecen pelis que tocan temas que a mí me gustan mucho y son temas que me emocionan mucho, ¿no? Como la búsqueda de la identidad propia, del buscar tu sitio en el mundo y lo que quieres hacer, ¿no? Con esta female gaze que tiene ella y con la que resueno mucho. Y entonces, no sé, es que me estoy acordando del final de Mujercitas y tengo ganas de llorar, sinceramente, porque me parece precioso ese fin. Yo es la que tengo pendiente, Mujercitas. Sí que vi Lady Bird en su momento. He visto el Barbenheimer y yo es que la tengo clavada en el corazón por Frances Ha. Bueno, es que... Porque me parece que hace ahí... Ella, como intérprete, como que me interesa más por algún motivo que como directora, pero... Porque me parece una actriz de la hostia. Es muy buena. Y me da la sensación que tendría que hacer más como actriz también. Sí, pero es que no es normativa. Ya. Ese es el rollo. Por eso se ha movido muchísimo en círculos indie y tal. Bueno, yo estoy convencida de que es por eso. Ya. Pero porque es una tía alta y no sé, tiene una cara como de persona normal, no es Scarlett Johansson. Pero podría ser una actriz de la hostia, o sea, para mí es una actriz de la hostia, pero podría ser reconocida como una actriz de la hostia. Sí, le darán más papeles, claro. Es buenísima, además Frances Ha, bueno, el guión también es suyo. Bueno, es que no sé. A mí Frances Ha para mí es la película millennial por antonomasia o una de ellas. Me parece que es una de las películas que encapsula mejor el sentimiento de haber sido un millennial veinteañero. No sé, me parece increíble lo que hace esa película. Muy buenos nombres. Greta Gerwig, Edgar Wright. Cenita interesante con after rellenito, con un montón de gente probablemente. Nos acercamos ya a la última curva de esta carrera, que a lo mejor es la más compleja o a lo mejor para ti es la más sencilla. No sé cuál es esa peli que cuando alguien te pregunta, tú recomiendas, si es una peli que a ti te flipa y te da igual quién esté delante, o si es una peli que tú crees que puede gustar a todo el mundo, o depende de la persona que tengas delante, pero me puedes soltar algún título.
Sí, yo es que soy muy yo estudié traducción, así que para mí todo depende del contexto. Así que cada vez que alguien me dice, recomiéndame una peli, procedo a interrogar a esa persona. Le digo, dime qué pelis te gustan. Y entonces en base a eso, porque claro, porque yo soy de las que opino de que cada peli tiene su público, y lo de querer hacer una película, cuando dicen, no, esta peli es para gustar a todo el mundo, es como, no es verdad. No es verdad, porque al público elitista de nicho no van a ir a ver a esta película, ¿no? Y luego si haces una peli pues de nicho, pues irán a verla ellos, y el público generalista o lo que sea, pues no irá. Y me parece que está bien, o sea, no sé, está guay querer apelar a las masas y... Tiene que haber cine para todo. Pero tiene que haber cine para todos y no pasa nada. Si no sale hacer una peli, pues esta mierda que se hace ahora de bajar la violencia de las pelis violentas para que puedan ir niños a verlas, como, tío, ya. No seas cobarde. Es un poco prostituir la idea. Claro, si quieres hacer una peli para niños, haz una peli para niños y luego deja esta para los sádicos que queremos ver sangre y vísceras en el cine. Es como, también necesitamos nuestro momento. Entonces, a mí depende mucho, pero, por ejemplo, yo, si tuviese que decir a alguien que me viniese en plan de, guau, me gusta mucho el cine, estoy empezando, no sé qué, recomiéndame una peli. Y es una peli que he puesto a varios amigos míos, he obligado a ver, es 12 hombres sin piedad. Vale. Aquí tiro de clásicos, pero es que es buenísimo. Además, hace poco terminé de ver Jury Duty y no paraba de acordarme de esta película. Jury Duty, niño. Madre mía, qué serie. Hostia, qué bien me lo pasé. Vi el primer episodio, en plan, son las 11:30. Voy a ver el primer episodio, a ver qué tal está esto. Me fui a dormir tardísimo porque la vi entera. Droga, ¿eh? Es droga durísima. Sí, engancha. Mezcla muy bien. Capta como la esencia tipo de Office con el rollo reality. Es muy graciosa. Aparte, a mí me ha enganchado justo después de ver The Curse, la serie de Nathan Fielder con Benny Safdie y Emma Stone. Había visto la anterior de Nathan Fielder antes, entonces estaba en plan meta. O sea, yo, dame cosas meta. Y lo que decías tú, también tiene ese toque de The Office. Acababa de ver la británica hacía relativamente poco. Entonces me ha pillado en un momento espectacular. Qué serie, claro. Jury Duty, tío. Qué buena. Estabas ahí listo para... Sí. Pero 12 hombres sin piedad, que es otra cosa completamente diferente. Sí, es otra cosa que no tiene. Pero claramente se inspiraron en ella para el penúltimo episodio de Jury Duty, es 12 hombres sin piedad. Qué buena es 12 hombres sin piedad. Pero 12 hombres sin piedad es buenísima, porque es una peli, el concepto, la premisa es muy sencilla. Toda la película es una habitación cerrada, 12 hombres, y ahí se desarrolla todo, pero te tiene al borde del asiento todo el rato. Y todo el rato estás queriendo ver a ver qué pasa y cómo se resuelve. Y es una clase de guión y brutal de desarrollo de cómo caracterizar a los personajes con 4 frases y 4 cosas que digan. Pero luego todo el trabajo de dirección, porque esta peli siempre se destaca muchísimo el guión, que sí que es brutalísimo, pero todo el trabajo de dirección que hizo Sidney Lumet, que era su primera película además, es increíble. Y como, o sea, solo grabando en una habitación todo lo que se puede sacar de ahí, ¿no? Pero todo el trabajo de blocking que hacen los actores. Exacto. Toda la composición de los planos. Luego leí también que grabaron en un plató, las paredes eran móviles, entonces a medida que avanza la peli las paredes las fueron acercando. O sea, como que cada vez físicamente la habitación es más pequeña, como para reflejar esta sensación de angustia, ¿no? De angustia y de encerramiento, y de que cada vez los personajes están más agobiados y que tienen más calor. ¿No ves? Bueno. Este es un elemento que también forma parte de la iconicidad, ¿no? En esta película, por ejemplo, pasa en verano y todo el rato se están quejando del calor que hace, ¿no? Y al final dices, ¿qué chorrada? Porque la película podría
desarrollarse exactamente igual en otra época del año y sin que hiciese calor. Pero el calor es un elemento que hace que claro, que los personajes pues estén en tensión, que quieran terminar pronto, que se lo quieran quitar de encima. Claro, es como un catalizador que acelera como todos los sentimientos. Y ya ves tú, ¿no? Es un pequeño detalle, es una chorrada, pero que lo que decíamos, ¿no? La transición es una pequeña cosa, pero que mejora el resultado por 1000, ¿no? Exacto. Pues estos elementos tienen ese poder. Pues sí, 12 hombres sin piedad es una que me gusta recomendar y además para que quede claro que soy una snob y que me gusta el cine clásico y que veo películas en blanco y negro, así que me gusta el cine de verdad. Muy bien. Ya somos dos. Esa otra es Scott Pilgrim, obviamente, pero estas solo se las recomiendo a gente millennial o a gente que veo que simpatiza. De hecho, se la recomendé una vez a un compañero del máster. Sí. Y luego tiempo después me lo encontré de casualidad y me dijo, oye, vi la peli, pero como muy para adolescentes, ¿no? Y fue como, no me vuelvas a hablar directamente, o sea, y no le volví a hablar. No fue por eso, o sea, ya. Habían pasado cosas, pero eso fue como la gota que colma el vaso. Exacto, el punto definitivo en plan de, vale, tú y yo nunca vamos a entendernos en la vida, no hay reconciliación posible. O sea, en plan, ¿qué dices? Hombre, que no te guste Scott Pilgrim porque es una peli para adolescentes, me parece tan reduccionista. Es que es como, ¿qué te pasa? ¿Por qué no disfrutas de la vida? Exacto, ¿qué cable pelado tienes, por Dios? Ay. Bueno, de Scott Pilgrim hemos hablado ya un poquito. Voy a tirar atrás a lo que has dicho de 12 hombres sin piedad porque a tope con lo que dices. Estoy hasta los santísimos cojones que se ponga 12 hombres sin piedad como una peli teatral. ¿Qué cojones es eso? ¡Qué rabia! O sea, es la peli más cinematográfica que puedes echarte a la cara. Claro, es como, o sea, que sí, entiendo lo de teatral como concepto, pero no. La diferencia entre hacer una peli teatral mal y hacerla bien, o sea, quiero decir, ¿sabes? A mí me viene mucho a la cabeza la comparativa con Un Dios salvaje de Roman Polanski, que es la peli esta que es toda una cena. Al final, con los padres. Parece que las pelis de diálogos y personajes en un único espacio son teatrales per se. Sí. Y en 12 hombres sin piedad es lo que dices tú, hay un trabajo de blocking y de composición de planos que es un manual de cine esa película. Y en un único espacio. Claro, y de hecho es como a nosotros, nuestro profesor de guión, cuando empezamos, lo que nos decía era que cuando empezásemos que no nos complicásemos la vida. Un consejo buenísimo, que la gente no se aplica suficiente. Yo a veces se me olvida también. Pero claro, entonces lo que nos decía era, no os compliquéis, chicos, una localización, 2 como mucho, en plan, pero pensad tú una localización, un arco de tiempo corto, que no pase de 24 horas. Y Gal nos decía pocos personajes, obviamente, para empezar. No empecéis con 12 personajes en vuestra primera película, porque igual eso ya es un poco nivel avanzado. Pero al final es eso. Y trabajar con pocos elementos, o sea, puede parecer sencillo de base, pero en realidad es complicado porque para sacarle una cosa es un cortometraje, pero esa película dura 90 minutos, ¿no? Entonces es como, tienes que sacarle todo el jugo a eso. Entonces es muy guay porque tienes un elemento que vas a exprimir hasta la última gota y a sacarle el máximo potencial. Y si lo haces bien, pues luego te queda tremendo peliculón. 100%. ¿No? Recordad todos aquellos que nos escucháis en Spotify, iVoox y YouTube que todo el listado de las pelis que se mencionan en este... Bueno, todo no, el que recomiendan los invitados, porque si no, en el caso de Clara, pues tendría una lista de 500 pelis, porque desde el momento en el que hemos empezado, ya ha empezado a soltar pelis. En este caso, 12 hombres sin piedad y Scott Pilgrim vs. The Wall estarán en el listado de Letterboxd. Ha sido un gustazo volver a hablar contigo, Clara. La verdad. Oh, qué guay. Qué guay, Rafa, muchas gracias. Ojalá no pasen 3 años para la siguiente. Por favor. Y toda la gente que nos escucháis en Spotify, iVoox y YouTube, recordad, estamos en Twitter, donde podéis decirnos cositas bonitas y podéis encontrar a Scarlett, a Clara, en cualquier lugar del internet, porque está en todos lados. Dadle amor, y si veis 12 hombres sin piedad porque no lo habéis visto y Scott Pilgrim porque no lo habéis visto, entráis y le decís, oye, el chaval ese no tiene ninguna razón, y le enviáis un emoji de corazoncito. Exacto.
Gracias. Muchas gracias. Si os parece que es una peli muy de adolescentes, no me lo digáis. Os lo podéis quedar para vosotros. Eso también es verdad, ¿eh? O sea, no es obligado, no estáis obligados a opinar. Como decía Ignatius, la mejor opinión es la que te guardas en el bolsillo. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente y a cuidarse. Hasta luego. Adiós. Adiós.